Ya, esta es la segunda parte de la clase que habíamos visto el lunes. El lunes vimos este método de integración que era la sustitución. Y ahora vamos a ver este que es integración por partes. ¿Ya? Esta integración que viene, claro, viene como a resolver otra serie de integrales que no caen en lo que vimos antes, pero eso no significa que quizás una integral se pueda resolver por los dos métodos, o primero hay que ocupar un método y después el otro. Entonces, esos casos pueden pasar, o sea, existen combinaciones de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? La integración por partes viene directamente de la fórmula de la multiplicación de funciones cuando uno las quiere derivar. De ahí viene esta fórmula de la integración por partes. De hecho, lo mejor es que veamos, ¿cierto?, de dónde sale esto. Yo les voy a mostrar aquí. Aquí está el contenido, pero les voy a mostrar dónde viene esto, que no es tan artificioso, pero sí es bueno recordarlo. Ya es una buena fórmula para una serie de integrales que se resuelven por este método. Y acá vamos a partir recordando algo. Cuando se tienen dos funciones, fx, g de x, por ejemplo, cuando uno quiere derivar la multiplicación, ustedes recordarán que esto era de esta manera. Ahora, cuando yo derivo, por ejemplo, la derivada de la multiplicación de estas funciones, me quedaba la derivada de f por g más f por la derivada de g. ¿No? Bueno, en términos de, lo voy a anotar como la notación aquella de las funciones, así. Derivada de eso es la derivada de f por esa. Eso era la regla de la multiplicación, aquella que uno usa cuando quiere derivar una multiplicación de funciones. Y a partir de esta regla es que aparece un método de integración, ¿ya? El método de integración que vamos a ver consiste en lo siguiente. Si yo aquí reordeno esto y escribo esto como f por g' es igual a f por g derivado menos f' por g. Ahí lo que hice fue, si se fijan, pasé restando hacia el otro lado, ¿ya? Y cambié de orden para ver mejor el f por g'. Pero es la misma expresión de arriba, solo que está reordenada de una manera bien particular que nos va a ayudar a crear esta fórmula de la integración por partes. Y entonces, aplicando ahora aquí, viene la fórmula, aplicando la integral en esto que estamos viendo. Si aplico aquí integral, me va a quedar que la integral de f por g' de x es igual a la integral de f por g derivado de x menos integral de f' por g de x. Pero aquí pasa algo bien particular. Esta integral acá, estoy calculando la integral de algo que yo sé que estoy derivando. Sé que esto se puede ir con la derivada, son funciones inversas. Entonces me aparece esta forma acá, que es la integral de f por g igual a f por g menos integral de f' por g de x. Esta es la fórmula de integración por partes en modo de funciones. Yo la voy a ver también de otra forma, que es como más sencilla, en vez de usar el f y el g, pero este ya es la fórmula de integración por partes. Ahora, ¿para qué sirve esta fórmula de integración por partes? ¿Por qué querríamos escribir la integral de otra manera? Bueno, la gracia de esta fórmula es que uno parte de la integral donde hay una función y está la derivada de otra función, ¿ya? Y lo que logro con esto es escribir, este problema se reescribe como la derivada de la función que tengo acá,
y la integral de la función que tengo acá. Y van a ver que esto sirve para una serie de integrales que se pueden resolver de esta manera. Yo la voy a ver también de otra manera. En mi caso particular, yo me gusta verla con U y V. Entonces, por ejemplo, la fórmula anterior aquí, voy a escribir. Si en vez de considerar U, F y G como funciones, considero U y V funciones, lo que estamos diciendo en términos de los diferenciales es que el diferencial de U por V es igual a U por el diferencial de V, al revés, diferencial de U, sí, V por diferencial de U más U por el diferencial de V. Y acá, reordenando, puedo escribir esto como U de V igual a B a D por U por V menos B de U. En realidad estoy haciendo lo mismo que era antes, solo que en vez de escribir F y G estoy escribiendo U y V. Si ven que acá pasé nuevamente restando ese hacia el otro lado. Y aquí aplico integral. Y esta me gusta más a mí como verla de esa manera, como U de V igual a U por V menos integral de V de U. Esta conocida, si ustedes buscan la fórmula de integración por partes, probablemente se topen con esta que está acá. Esa que está ahí. Ahora, ¿para qué servirá esto? Bueno, vamos a ver al tiro un caso en que podríamos resolver con esto de acá. Por ejemplo, que quiero resolver esta integral, que es la integral de x por e elevado a x, de x. Bueno, nosotros también hemos visto integrales directas, ¿cierto? Aquellas que las podemos resolver inmediatamente, que eran las de las potencias o exponenciales, o esa que era 1 partido de x, que era lo mismo natural, sumas y restas de ellas, multiplicaciones por constantes, y también la sustitución, donde la fórmula o la base para usar la sustitución era que buscáramos una función acá que al derivarla apareciera ella misma dentro de lo que estábamos haciendo. Entonces uno se puede fijar aquí que no puedo hacer sustitución en esto, ¿ya? Porque si derivo, por ejemplo, el e elevado a x, me va a aparecer ahí mismo, pero ya lo usé para cambiarlo por la variable. Entonces, si intento por ir por ese lado, no voy a llegar a ninguna parte. Ya no voy a llegar ninguna cosa que pueda reemplazar ahí. Así que el problema es un poco más complejo. Este de acá, entonces, es un claro ejemplo donde uno tiene que utilizar el método de integración por partes. Y lo vamos a utilizar de la siguiente, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tienen que fijarse en la fórmula que está ahí arriba, en la que colocamos aquí. Y uno tiene que elegir, ya vamos a ver una técnica para elegir bien el U y el dB, pero homologando un poco lo que está arriba, tengo que elegir algo que sea el U y el dB. Por ejemplo, yo voy a elegir como U a este va a ser mi U, y todo el resto va a ser dB. Este va a ser U, y esto va a ser, todo esto va a ser dB. ¿Ya? Y tienen que ir viendo cómo lo hago con la fórmula que está arriba. Me dice que tengo que escribir U por V menos integral de B de U. Ya, pero yo hasta ahora yo sé quién es U y quién es dB. Yo sé que U es X y que dB es e elevado a X. Me faltaría saber quién es du y quién es B. Bueno, si U vale X, como los diferenciales que habíamos visto en la clase anterior, entonces du es igual a dx. Eso está fácil de ver. Como ahí como lo reemplacé.
Pero si de b es igual a e elevado a x de x, aquí, ¿cómo sería como el b entonces? Bueno, para ver quién es b, me fijo, ¿cierto?, en esto acá. Sé que esto es de esa manera. Entonces, yo sé que eso tiene que venir de que el u es, o sea, que el b es igual a e elevado a x. De hecho, ustedes pueden comprobar aquí que si le saco el diferencial a esto, obtengo este de acá. Así que ahí tengo las cuatro cosas que necesito para la fórmula. Ahora las voy a colocar arriba. Entonces, lo que viene después es u por b, que sería x por e elevado a x. Si se fijan, este es u por b, menos integral de b, que es e elevado a x, por du, que es dx. Esto de acá. Este es b y este es du. Y ahí tengo escrita la integral que estoy resolviendo en un principio, que es x por e elevado a x, la tengo escrita de otra manera. ¿Cuál es la gracia de que la escrita de esa manera? Se pueden fijar que ahora mi problema es resolver esta integral. Al principio era esto, pero como eso es igual a esto menos eso, me falta resolver este. Pero hice una integral directa. Esa sí la sabemos hacer. Entonces aquí, resumiendo, lo que logramos ver es que la integral de x por e elevado a x es igual a x por e elevado a x menos integral de e elevado a x de x. Y esa es bastante sencilla de hacer, es solamente e elevado a x, me queda más c, y ahí tengo resuelta la integral, con este método de integración por partes. Bueno, la gracia de la integración por partes es que uno transforma su integral en otra, pero esa que le queda por hacer tiene que ser una que sea más fácil que la que tenía anteriormente. Eso es lo que pasó aquí en realidad, ¿cierto? La que me quedó por hacer era mucho más fácil que la que tenía antes. Esto es importante cuando hacemos una integración por partes. Aquí está acá. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cómo sacó la V? ¿Cómo dijo que es igual a Eh, claro, W? de alguna manera integré eso. Ya integré Ah, esto ya, que tenía acá. Eso. Entonces, al integrar, un lado me queda como solamente la b y el otro lado me queda como claro. e elevado a x. Ah, ya, gracias. Para comprobar que hiciste bien eso, se supone que yo al sacar los diferenciales de esto me debería dar esto. ¿Ya? Y bueno, ahí sí dar los diferenciales de eso que está allá. Pero sí, uno parte con estas dos cosas y tiene que obtener estas dos. Lo que no queda claro acá, y que no lo he dicho, es cómo elegí el u y cómo elegí el de b, porque puede haber hecho otra elección ahí dentro de mi integral. Entonces voy a resolver el mismo problema, pero escogiendo esto al revés, y vamos a ver qué pasa. Mientras vean este desarrollo, y si alguien tiene alguna pregunta, para que la veamos antes de pasar al otro ejemplo. Yo tengo una pregunta, profe, Ujú, dígame. que aún no entiendo muy bien cómo sacó el DU y el V. Ah, eso es lo que viene ahora. Justamente había dicho que no lo he mencionado. Pero ¿tú te refieres a cómo lo elegí o cómo lo saqué? No, 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 pensé que cómo era... sacó el valor, no cómo lo eligió, cómo sacó el valor. Ya, pero por ejemplo, partamos de la base que yo elegí que el U era el X, ¿cierto? Sí, sí, Ya. Esto que está aquí al lado es sacarle los diferenciales a eso, que era lo que estábamos haciendo en la clase del lunes. ya, ya. Y ahí es como para los ¿Ya? dos casos, ¿cierto? Y aquí al revés, aquí ya tengo los diferenciales y tengo que devolverme a cómo era originalmente eso. Ah, ya, ya sí, sí, ahí entendí un poco. Ujú. ¿Ya? Así que meramente esa parte de la tablita es como lo mismo que estábamos haciendo el lunes, pero lo tengo que hacer como con el u y el db tengo que devolverme a como era antes. La forma de devolverse es la integral. Recuerden que si algo está derivado y yo quiero devolverme a como era antes, tengo que integrar.
Entonces, a mí me queda así. Bueno, la elección que hice aquí fue muy adecuada porque me permitió resolver la integral, pero quizás si yo lo hubiera elegido de otra forma, no vamos a llegar a un resultado tan bueno. Entonces, eso es lo que quiero que vean ahora. Por ejemplo, si me pongo a resolver este mismo ejercicio, pero lo que hago es decir, ya, tengo la integral de x por e elevado a x de x, y digo, este va a ser de hecho, esto lo puedo ordenar de esta manera, así, como e elevado a x, es una multiplicación, así que da lo mismo. Digo, ya, este es mi u y todo esto es mi db. Bueno, aquí elegí que el u era e elevado a x y que el db ahora era x de x. ¿Cuánto es de u y cuánto es b? Para completar la fórmula que estoy haciendo de la integración por partes. Traten de hacer esa parte ustedes, a ver cuánto daría el de u y cuánto daría el b. Piensen un minuto y después yo lo voy a escribir. En base a la nueva elección que hice, como que lo elegí al revés. Eso en un rato, ¿cierto? A ver cómo haría esa parte. ¿Qué tiene que ver solo con diferenciales en realidad? V es igual a X, ¿o no? U es igual a este. Sí, Ya, para comprobar que esto es verdad, mira, yo al sacar los diferenciales de esto debería darme S. ¿Eso es cierto? creo. No sé. Sí, creo. Porque si le saco los diferenciales a ese b igual a x, me va a quedar la derivada de b, que es 1, la derivada de x, que es 1 también, ¿cierto? Me va a quedar de b igual de x, que no es lo mismo que eso, porque hay una x ahí. Así que no es, no debiese ser x. Tienen que saber sacar diferenciales porque es como todo lo que vamos a hacer con integrales, así que si no sabe hacer esto de sacar diferenciales, va a tener que empezar de la clase 1 de integración. Ya, entonces no puedo, o sea, si nadie sabe hacer diferenciales, no puedo continuar con este método. Voy a volver a explicar los diferenciales y luego vemos integración por partes. Que no puedo avanzar con esto si no saben como lo básico de qué es derivar. ¿Ya? Entonces vamos a pasar antes de esto, lo que estábamos haciendo por aquí. Ya, entonces, olvídense el método de integración por partes, no lo voy a seguir avanzando hoy día. No vale la pena como pasarle algo más complejo si se le olvidó cómo hacer una derivada, así que vamos a repasar derivadas. ¿Dónde me había quedado? Por aquí.
Ahí. Ya, entonces los diferenciales, voy a volver a la clase del lunes, que es donde vimos diferenciales. Por ejemplo, uno tenía alguna función así, eh, x igual a u, por ejemplo, y cuando queríamos sacar diferenciales de esto, lo que hacíamos era derivar como si fueran variables por separado. Por ejemplo, la de la izquierda puedo derivar con respecto a x, me va a dar 1, y aquí colocarle que derivé respecto a x, entonces me va a quedar 1 por dx. Y acá, si derivo el u, me va a quedar 1 por du. Entonces, esa es la forma fácil, más fácil de sacar un diferencial porque dice x igual a u. Si tengo otro tipo de diferenciales, por ejemplo, x cuadrado igual a u al cubo, si saco los diferenciales de eso, me va a quedar 2x de x, siendo que esa es la derivada de eso, ¿cierto? Es derivar el x cuadrado, nos va a dar 2x. Y el otro, al derivar u al cubo, nos queda 3u cuadrado de u, que sería la derivada de esto. Y ahí saqué los diferenciales. O sea, prácticamente cuando uno saca diferenciales lo que hace es derivar cada uno de los lados, ¿cierto? De distinta, como la x, ¿cierto? Y la u, como si fueran funciones independientes. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de u al cubo es 3u cuadrado. Entonces, así uno puede sacar un diferencial. Por ejemplo, no necesariamente puedo trabajar con x y con u, sino que puedo cambiarle el nombre a estas variables, pero no va a importar con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si digo b cuadrado es igual al logaritmo natural de x, los diferenciales de esto serían 2b de b, que sería la derivada de b cuadrado, y aquí nos quedaría 1 partido de x de x, que sería la derivada del logaritmo natural de x. Entonces nos quedaría de esa forma, como lo de arriba derivado, ¿cierto? Y sería eso ahí. Profe, disculpe. Ujú. Sí, dígame. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que al derivar cada lado queda acompañado de un dx o un du? Quiere decir que como estoy sacando un diferencial, ese de x está viendo el cambio que estoy realizando. Es parte de la derivada. ¿Ya? No Se estoy conserva. sacando... Claro, por ejemplo, cuando tú sacas una derivada común y corriente como y igual a x cuadrado, tú derivas acá y tú dices de y a de x es igual a 2x. ¿Sí? Esa es tu derivada, la que uno conoce de antes. Pero aquí si uno pasa ese para allá, deja en claro de que de y es 2x de x. Prácticamente estaba haciendo eso. Así que lo que estaba viendo del método de integración era básicamente esto, o sea, derivar una función, ¿ya? Derivar en cada uno de los lados y así poder armar la fórmula de la integración por partes. No tiene nada más que eso. Ahora, a menos que no sepan derivar, cosa que grave porque el sábado la prueba es solo de derivadas. Pero, por ejemplo, acá, en el ejemplo que estábamos viendo la integración por partes, tenía uno que decía b igual a e elevado a x. Y le había preguntado cuál era el diferencial, por ejemplo, de eso. El diferencial de eso sería derivar el b, que nos va a dar db, ahí 1, porque su derivada es 1. Y el diferencial de la otra parte es la derivada de e elevado a x, es e elevado a x, de x. Entonces, así sacaría el diferencial de eso. Tenía otro ejemplo también, uno que decía, por ejemplo, cómo me puedo devolver de un diferencial. Si tengo aquí db igual a x de x, ¿cuánto es b? Entonces, uno piensa y dice, ya, se supone que para poder sacar, irme de un diferencial, devolverme a cómo tenía antes la función, lo que tengo que hacer es integrar. Entonces, al integrar el 1 me va a quedar b, que es lo que pasa ahí, y al integrar el x me queda x cuadrado medios. Y esa es la forma en que puedo devolverme de una cosa que está diferenciada a como era originalmente. ¿Ya? Esa es la de ahí.
Bueno, eso era lo que estaba usando en la integración por partes, que prácticamente fue como lo que vimos en la clase del día lunes. Entonces, si vuelvo un poco a esto que estábamos haciendo aquí, ¿cierto? Yo creo que, ¿sí? Dígame. Perdón, disculpe, entonces arriba, cuando volvió a Ujú. integrar, utilizó el método ese de la potencia, algo Sí, así creo claro, que. la integral de x elevado a 1 es x cuadrado medios. Ah, ya, ya, perfecto. Gracias. Ujú. Entonces, ahora que estamos haciendo esto de la integración por partes, ¿cierto? Acá, básicamente, por ejemplo, tengo esto y necesito los diferenciales. Bueno, sacar diferenciales no es nada del otro mundo, derivo en ambos lados. El lado izquierdo me queda como de u y el lado derecho me queda e elevado a x de x, que sea el diferencial de eso de ahí. Y acá, como le mostré hace un rato, tengo que devolverme, es integrar esto, la integral de s, la integral de s. Aquí me queda b y el otro lado la integral de x es x cuadrado medios. Y ahí formo los 4 datos que necesito. Entonces ahí tengo eso. Ahora tengo que armar la integración por partes con esto. Con la fórmula que habíamos visto recién, que es e elevado a x por dx, dx aquí. Considerando que este es el u y este es el b, entonces uno sabe que acá en la fórmula nos dice que esto es u por b menos integral de b de u. Así que sería e elevado a x por x cuadrado medios menos integral de x cuadrado medios por e elevado a x de x. Pero el problema con haber hecho esta elección, que era distinta a la que yo había hecho al principio, que es esta, es que acá la integral que me quedó resultante es mucho más difícil que la original. Entonces no me ayudó mucho a hacer integración por partes con esta elección. Así que uno se puede dar cuenta que esta elección no era muy buena para esto. Profe, la ¿Sí? integración por parte se hace, ¿cómo? A ver, se supone que, ¿cómo yo identifico que tengo que usar esa? Porque es cuando está como muy complicada la... No, más o menos. Una de las cosas difíciles de integrales es que no hay una receta para como decirte, esta ¿Cuándo integral la se hace tengo que por este usar? método. Ah, Es más que nada como tienes que hacer muchos ejercicios para ir identificando patrones como en algunas integrales que te permitan decir, ah, estas hace sustitución, estas hace integración por claro. partes, La idea es así. que siempre te quede algo más sencillo que el original, Eso ¿no? sí, y también pasa con la sustitución. ¿Te acuerdas que la sustitución a veces no Sí. funcionaba porque nos quedaba la integral más compleja? Ya más, La idea sí, es que cualquier método que tú apliques tenga que irte haciendo que la integral sea más fácil. ya. Ya, Y en pues. este caso, ¿por qué yo digo que esa es más difícil? Porque la inicial era e elevado a x por x, y la que me quedó para resolver es x cuadrado medios por e elevado a x. Sí. En cambio, cuando hice la elección al revés de esto, me quedó una integral que era mucho más fácil porque me quedó e elevado a x por dx nomás. Y esa es directa, esa es e elevado a x. Entonces ahí era mucho más sencillo eso. Y bueno, ¿qué cambia en el hecho de que yo hubiera elegido el U y el DB de esa manera? Vamos a ir viendo un truco, vamos a ver un truco después como cómo elegirlos, pero primero vamos a ver más ejemplos de esto de integración por partes. Y aquí, así.
Bien, entonces, aquí le estoy sugiriendo el cambio. Esto nos quedaría como u igual logaritmo natural de x, y de b es x de x. Entonces, siempre tengo que sacar aquí cuánto vale de u y cuánto vale b para estas dos elecciones que estoy haciendo en este ejercicio. Y estas son las que vamos a utilizar en la fórmula de integración por partes. Ya, Profe, entonces, ahora, ¿sí? Dígame. ahí el de U, entonces, es derivar eso, me quedaría 1 partido en X. 1 partido en x. Ya, y falta algo más. El Por de uno, X, ¿o no? El de x, exactamente. ¿verdad? Ya, y el otro, ¿cómo lo obtengo este? Si este ya está derivado, ¿cómo me devuelvo a como era originalmente? Quedaría integrando ¿Sí? ¿Cómo quedaría eso? X X cuadrado cuadrado más 2. Dividido 2. partido en 2. Ya, muy bien. Ahí ya tengo los cuatro. Ahora tengo que aplicarlo en la fórmula de integración por partes. Recuerden que esa fórmula es así, u de b, u por b, menos integral de b de u. Nosotros escogimos entonces, aquí ya tenemos todo para hacerlo, de hecho es solamente colocar lo que estamos viendo en esa tabla dentro de la fórmula que está ahí abajo. Veamos, ¿cómo quedaría esto acá? Integral de logaritmo natural de x, que es u, el de b es x de x, es igual a u por b, sería x cuadrado medios logaritmo natural de x, menos integral de b de u. Así. Que en resumidas cuentas, esto sería, voy a simplificar acá, esto sería un medio de la integral de x de x. Entonces la pregunta es, yo partí con esta integral y ahora me queda resolver esta. La que me quedó resultante es claramente mucho más sencilla que la que tenía originalmente. De hecho, la que me quedó como resultante es x cuadrado medios. Entonces aquí va a quedar x cuadrado medios, logaritmo natural de x, menos x cuadrado cuartos más c. Y la puedo resolver con el método de integración por partes. Y aquí también, si hubiera hecho la lección al revés, no me hubiera quedado algo tan bueno. Así que habría que elegirlos de esa manera. Y ahora vamos a ver cómo elegir correctamente quién es el U y quién es el DB para poder armar esto acá. Pero es importante, ¿cierto?, que ustedes supieran hacer bien eso de esa tabla que aparece arriba, porque es la base como para después reemplazar los valores dentro de la fórmula. Bien, vean bien el ejercicio, si alguien tiene alguna pregunta. Profe, es importante, después del menos, antes de poner el integral, poner paréntesis en caso de que en algún ejercicio, no sé, cambie el signo. Podría ser que hay ejercicios donde la integral que te resulta hay que volver a hacerla por partes, y ahí sería importante mantener ese menos afuera, Ah, ya. ¿ya? Eso sí, claro, ahí sería, hay que recordar que ese menos abarca toda esa integral, y todo lo que resulte de la nueva integral va a tener ese menos.
Así que sí, habría que tener cuidado de repente en esos casos. Bien, entonces, lo que queda por hacer aquí es ver cómo puedo elegir bien quién es el U y quién es el DB dentro de lo que estamos realizando. Es decir, cómo puedo elegir bien para no equivocarme y no caer como en una integral que podría ser más difícil. Entonces, la forma de elegir eso tiene que ver con una palabra que se llama eh, así, y el late, que son la primera letra de cómo empiezan las funciones elementales dentro de la matemática, ya las más básicas. Por ejemplo, esta de acá representa la inversa trigonométrica. Esta de acá es la logarítmica. Esta de acá son las algebraicas, trigonométricas. Esta de acá, las exponenciales. Entonces tengo estos cinco tipos de funciones, ¿ya? Y la forma de escoger el U y el dB tiene que ver con el orden en que aparecen esto escrito acá. Siempre que yo tenga una integral, por ejemplo, la que tenía hace un rato era así. Esta función es del tipo algebraica. Todas las que son x, x cuadrado, raíz de x, son todas del tipo algebraica. Y esta de acá es del tipo exponencial. Ese orden que me aparece a la izquierda me dice que siempre debo escoger, según el orden que está allá, la algebraica tendría que ser U y la otra tiene que ser DB. Siempre es de esa manera, así. Entonces, si tengo una algebraica y una exponencial, la algebraica tiene que ser el U y la exponencial tiene que ser el DB. En cambio, por ejemplo, delante tenía también este problema que era así. Esta de acá es del tipo algebraica y esta es del tipo logarítmica. Las logarítmicas en esta palabra que está allá van primero que la algebraica, entonces esa tiene que ser U y esa tiene que ser DB. Porque si se fijan en cómo está escrito eso ahí, la logarítmica va antes de la algebraica. Y por eso la logarítmica tiene que ser el U y la algebraica tiene que ser el DB. En cambio, por ejemplo, si comparo la algebraica con la exponencial, en el primer caso, la algebraica va primero que la exponencial y por lo tanto la algebraica es con U y la exponencial es con DB. Esta funciona, yo creo que en el 99% de los casos hace que la integral no sea más difícil. Y digo el 99 porque hay integrales muy raras, como únicas, que se resuelven solamente con un método para ellas, ¿ya? Es muy raro eso, pero tiene que ver con la naturaleza igual de la integración. Entonces, pero recordar esto es bien útil en muchos casos que quiero resolver integrales.
Ya, entonces, vamos a ver un ejercicio aquí. Esas integrales son interesantes de resolver usando este método de la integración por partes. Profe, una duda Ujú. que no tiene que ver con la materia. Dígame. Si yo tengo una duda de un ejercicio, ¿le puedo mandar un correo? Sí, sí, claro, Pero no hay problema. o lo Pero subo al Piazza. lo mejor es que lo subas a Piazza. Ya, Ah, eso ya. sería lo más Aunque sea ideal. una duda para el control, ¿cierto? Sí, Sí, pues no. claro. Ah, ya. Ujú. Gracias. Profe, también le quería preguntar algo que no tiene nada que ver con la materia. Es que Sí, me dígame. metí hoy día, no, ayer, y no, Ujú. no, quiero preguntarle si lo de la clase el lunes lo subió, que no lo encontré. ¿Pero qué quiere La decir inte- la PPT? los apuntes, no sé si lo ha subido. No, no lo subió todavía porque van. De hecho, lo que pasa es que esta clase, la sustitución y integración por partes, es una clase. Entonces yo la dividí en dos, como lunes y miércoles. Ahora la voy a subir cuando la termine. Ah, ya, ya, pero Originalmente siempre ha sido una. En realidad, por ejemplo, cuando lo hacíamos en el curso anterior, en Cálculo 2, este contenido y el contenido de sustitución se pasan en una sola clase. Ahora lo dividimos en dos, como para hacerlo un poco más liviano y enseñarlo como bien cada parte. Y como es solamente una PPT por las dos, esta que voy a subir ahora tiene esas dos cosas. ya, profe. Gracias. Así que para los que pensaban que esto era mucha información, en realidad es poca información, ¿no? Históricamente esto no lo veíamos en una clase. Profe, le iba a decir gracias por explicarnos de nuevo lo que eran los Y diferenciales, diferencial. porque en realidad, sinceramente, creo que no tomó tanto tiempo porque no es tan difícil, es un concepto igual Ujú. bien, como que si ya cachamos más o menos de derivada ya se entiende, pero y con tantas cosas que hemos visto últimamente entre matemáticas, por lo Sí, menos yo he estado full para el control de ahora en no, matemáticas y además me con los imagino. nuevos Está, integrales, está como concentrado en eso. mucha No, información, pero ¿no? es que lo que pasa, Santiago, es que no es mi fin como pasarle materia y que no estén entendiendo nada, porque si no, para eso los libros están llenos de materia, hay videos de todo el contenido, uno podría ver eso en cualquier parte. La idea es como, si no entienden una parte anterior, hay que devolverse, y esa es la gracia de una clase como sincrónica, porque uno pueda interactuar con el profe y decirle, "No, en realidad sé que esta parte no estoy entendiendo, entonces mejor volver a eso, explicarlo bien y después volvemos a lo otro". Claro, la mayoría de las veces como que trato de estudiar antes de la clase para llegar preparado, digamos, pero Ujú. esta vez como ese tiempo lo he destinado al control, entonces Sí, no estoy claro, me llegando imagino. preparado como me gustaría. Lo que sí es que, por ejemplo, esto lo pasábamos en una clase, pero cuando uno está en una clase presencial, y sobre todo en la U presencial, se puede pasar más contenido y se aprende de mejor forma. Aquí que Claro, como que ahí hemos ido como estirando varios temas por lo mismo, porque es más difícil concentrarse en una clase online y hay que entender hay que preocuparse de entender bien las cosas, aunque sea de a poco. claro. Así que eso va a ser de esa manera. Después igual podemos ajustar. De hecho, en Matemáticas 3 saqué contenidos de Matemáticas 2, los voy a dejar en Matemáticas 3 para que en lo que queda del semestre no esté como tan cargado, sino que aprendan bien a integrar y a hacer las aplicaciones de la integral. Ah, Y súper. me imagino que ahora están muy concentrados como en el control del sábado.
Sí. Lo que sí, una recomendación para el control del sábado es que ya está hecho, yo ya lo tengo listo, y tienen que saber derivar bien, ¿ya? Derivar muy bien, como derivadas parciales, la derivada implícita, la regla de la cadena, eh, y aprenderse bien el tema de los puntos críticos y cuándo es un máximo, cuándo sería un mínimo. Esas cosas son importantes. No sé, Felipe, porque Mate 3 tiene que ver con álgebra lineal. Y aquí sí que es muy ambiguo. De hecho, hay alumnos como que dicen que álgebra lineal le es más fácil que cálculo, hay otros que dicen que cálculo es más fácil que álgebra lineal. Creo que tiene que ver con algo de cómo tú comprendes el contenido. Hay gente que le gusta más un ramo que el otro. No es la continuidad de esto, definitivamente, porque es otro contenido, pero se ocupan cosas de cálculo. Entonces hay veces que hay gente que le va muy bien en ese ramo, pero que en cálculo no le ha ido tan bien. O a veces que le gusta más el otro. O hay gente que le va bien en todos los matemáticas. Bueno, a mí Sí. me pasa que yo cuando veo ejercicio, ahora he visto en la guía, por lo menos algunos que he desarrollado con ayuda del Juan Pablo, no sé si se acuerda del Juan Pablo Quintana, Ujú. que él es seco para mate, entonces él desarrolla ejercicio y además desordenado, entonces yo me abrumo con tanto número y que tengo que derivar esto y que derive esto. Entonces, más que nada, ahí está mi debilidad, pero en los conceptos creo que me manejo. Ah, sí, pero dice que no eres tan ordenado para realizar los ejercicios. No, 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 yo soy súper ordenado, el JP es Ya. desordenado, y él me explica y me ayuda, entonces ahí no lo Mm. entiendo eso. Ah, ya, pero igual es un plus ser ordenado para los ejercicios, sobre todo en derivadas, porque cuando uno va derivando cosas que generalmente son más complejas, al ser más ordenado te puedes dar cuenta si te equivocaste en alguna cosa algebraica o si te pasó algo por ahí. Claro. Entonces es bueno ser ordenado, sobre todo en derivadas, Ojalá fuera más no en la rápido. parte de derivada. Ese es el problema. Sí, Soy ordenado, pero soy muy lento. Entonces, la prueba me juega en contra. sí, yo creo que igual no lo había avisado porque en verdad estaba viendo cómo estaba mi tiempo, pero yo creo que mañana podemos tener alguna clase de consultas para el control. Tenía que ser más en la tarde, sí. Ay, qué bueno, Ya, pero listo. que estaba Sí, haciendo para que la estén. guía y Ujú. hay unos que no lo entiendo y son como los tres, hay como unos ejercicios que son como en sí la misma cosa, pero son distintos Ah, contextos ya. y no sé cómo hacerlo. Y me estresé Ya, pues demasiado. la idea sí es que yo no voy a llevar ejercicios preparados mañana, sino que quiero que solamente usted es de consulta netamente. Entonces, cualquier cosa que ustedes no hayan podido Ya, hacer o ejercicios que no hayan podido como avanzar para que los veamos en conjunto. Ya, entonces, voy a terminar a las 3:30, pero quiero que estos 10 minutos traten de hacer estos tres para que apliquen, aunque sea una vez, la fórmula de la integración por parte y así les quede como grabado como es. Y recuerden que en 10 minutos más voy a activar el Mentimeter para que se registren con su nombre, los conceptos de la clase de hoy día y terminamos con lo de hoy día. Profe, profe, ¿Sí? Dime, Felipe. después podría subir estos ejercicios a pieza para ver si después lo tengo bueno. Ah, ya, pues, ya. Si no los subo, igual recuérdame, po. Recuérdame que a veces se me olvida Ya, subirlos, pero si no, no recordáis como para que los suba a Piazza. Ya, sobre todo, de hecho, igual los pueden subir ustedes, como si no quieres poner tu nombre, lo puedes subir como anónimo y puedes subirlos de la clase. pero Sí, el Piazza tiene lenguaje de látex. sí, ¿Látex? tiene lenguaje LaTeX. ¿Y Tienes que cómo se escribir pone? con doble, por ejemplo, si yo quiero escribir la integral, la primera que tengo ahí, tendría que escribir así. Eh, Sí, de hecho, Francisco, la gente que le conteste a otros correctamente, yo lo estoy guardando, los ayudantes lo están anotando en una lista que tenemos. Así que no es en vano contestar preguntas ni ayudar a tus compañeros. De hecho, lo que más estoy premiando es como ayudar a los demás cuando alguien pregunta algo. Mira, Felipe, así se escribía el látex, lo voy a escribir por el chat. Eso que acabo de escribir es la primera integral que está ahí. Los signos pesos son para escribir una fórmula. Cuando lo que está fuera de los signos pesos puedes escribir cualquier cosa. Entonces, el slash in te forma ese símbolo de la integral, después viene la x, por sí sola x, e elevado, y el elevado es con ese símbolo, entre llaves 3x, de x, y ahí cierro una cosa.
Por ejemplo, la que viene sería int de x cuadrado elevado a x de x. Esa sería más sencilla, sería así. Y la otra sería int logaritmo natural de x, así. Al integrar una diferencial, Benja, lo que pasa es que cuando uno integra una diferencial, lo que está haciendo es devolverse a como era inicialmente esta función. Es como el proceso inverso. Por ejemplo, de hecho te lo puedo mostrar como haciendo un pequeño ciclo de lo que pasaría. Imagínate que yo tengo acá u igual x cuadrado. Cuando yo hago la diferencial, lo que pasa con esto es que obtengo de u igual 2x de x. Ahí es como sacarle la diferencial para allá. Pero cuando me quiero devolver a esto de que está para acá, es el proceso de la integral. Es decir, devolverme a lo que estaba antes. Y ahí tú ves como, qué significa como la integral con el diferencial. Son funciones opuestas, inversas en el sentido de las aplicaciones que hemos visto. Entonces, la integral en este caso es como lo inverso de diferencial. No, pues esta de acá no es diferencial. Aquí no hay diferenciales. Ahí no hay ninguna D. Esta se llama integración. Esta se llama diferencial. Profe, en el ¿Sí? primer ejercicio que dio, eh, Ujú. se usa cambio variable, ¿o no? Se usa cambio variable, exactamente. Pero también Ah, por ya. partes. Sí, pues después. Claro. Ya. Sí, muy bien, Josefa. No sé qué hacer. Ya, así que sí, ¿saben qué mejor? Dejemos que uno de ustedes suba la integral y que alguien más le responda y así eh, se van ayudando entre ustedes a hacer los ejercicios. Yo igual siempre me meto a ver si alguien resuelve bien. Si se fijan, hay una opción donde yo lo marco y marco como yo lo puedo marcar y digo, esta es una buena pregunta o esta es una buena respuesta. Entonces, me meto como para que ustedes estén seguros que yo revisé lo que contestaron. Iba a mencionarle algo más dentro de esto. Voy a ir acá. Le voy a actualizar el horario del sábado ya. De hecho, lo voy a actualizar ahora porque como ayer terminamos de ver el tiempo que tenía la- la- el control, así que ahora lo vamos a actualizar. Esto acá. En esta parte de módulos, en el segundo ciclo, aquí están las integrales que hemos visto hasta ahora ya. Estas son las que se hacen sin ningún método, o sea, son directas. Aquí están las de sustitución, y aquí vamos nosotros, en la integración por partes. Nos falta la integración de funciones racionales, que ya lo vamos a empezar la otra semana, y terminaríamos con los métodos de integración. Lo demás es solamente aplicaciones de la integral, lo que después vamos a ver. Como para qué sirve, en qué contexto se usa. Va a haber hartos ejercicios como con temas económicos donde se usa la integral. Pero claro, todos esos ejercicios necesitan de que ustedes sepan integrar primero. Al igual que es como la derivada, ¿cierto? La derivada tiene un montón de aplicaciones. Puedo encontrar máximos, mínimos, puedo ver crecimiento de funciones, puedo ver el cambio de una función, pero todo eso requiere que en un inicio yo sepa derivar. Y entonces eso es lo que en esa etapa estamos nosotros. Estamos aprendiendo a integrar, integrales, ¿cierto? Y después ya vamos a empezar a ver las aplicaciones de esta integral. Entonces, en la aplicación va a aparecer una integral y la idea es que uno sepa resolverla.
Ahora sí, les voy a subir esta de acá a los apuntes. Entonces, ahí están los apuntes para que la puedan ver. Y voy a activar ahora el Mentimeter para que lo requieren. Profe, Ujú. en el Mentimeter se puede poner como sugerencias o cosas así, o lo que se aprendió en la clase, ¿no? Sí, o sea, si quieres dar como alguna sugerencia, bien. Sí. Bueno, Tengo que activar otra cosa, sí, pero ahora lo voy a hacer. Profe, entonces los ejercicios estos, nosotros los tenemos que subir a Piazza. Sí, yo creo que alguien lo va a subir apenas hoy día, ¿ya? No, ustedes, cuando ya lo vean, o sea, si alguien ya lo subió, no lo vuelvan a subir, porque ya están ahí. Ya. Ya, entonces, en este formato, es así, el código es 210986 4. Y escriban en uno su nombre, lo mandan y después pueden escribir lo que quieran. Si les queda alguna pregunta de la clase o qué es lo que más les pareció interesante de la clase, o algún concepto que le recuerde lo de la clase hoy día, lo puede escribir. ¿Ya? Pero lo importante es que en una de las cosas se escriba su nombre para que quede ahí registrado. Profe, ¿Sí? Dígame, Diego. ¿cómo puedo ver lo que sube al Drive? Que como que no lo encuentro. Ah, tienes que ir acá, pues, mira. Te voy a compartir aquí. Aquí en el Canvas, ¿ya? Ujú. En la parte donde está el primer ciclo, yo dejé colgado el link ahí. Ah, ahí está. ¿Ya? Ya. Entonces tú te metes ahí, Diego, y están como todos los apuntes de clase. Ah, ya, Son ya. estas mismas PPT en todo caso, son las mismas PPT, porque ya las tengo todas subidas desde el principio, pero la gracia es que estas son las que yo rayo, las que con mis apuntes. Ajá. Ya, gracias, profe. Ujú. Tienen que mandar eso, también pueden mandar preguntas, como quería ahí Felipe, a lo mejor quería hacer alguna sugerencia de la clase, cualquier cosa que se le ocurra, ya para que queden registrados. También si hay algún concepto que quiera reforzar después, también puede escribirlo. Profe, me sale algo Ujú. como de preguntas Sí, en el Menti. sí, tiene que escribir, tiene que escribir. Sus compañeros ya han escrito. No, sí, ya lo hice, pero ¿a usted le sale si llegó mi respuesta o no? Claro, sí, sí me sale. Ah, ya, gracias. Sí, sí me sale. Y pueden escribir más de una vez, ya pueden escribir más de una vez lo que quieran.
Eh, ¿Qué partido, Francisco? Mañana juega Chile, profe, A Chile, contra Uruguay. ¿Y a qué hora eso? cuarto a las 8. Un cuarto para las 8. Entonces que sea de las 6:30 a un cuarto para las 8, ¿o no? Sí, es buena hora. No, además que en mi casa igual lo van a querer ver y yo voy a tener que participar de eso, así que va a estar ideal que sea antes. Sí, pues. No, es que mi amigo ahí hacen fiesta porque sí y porque no. Entonces, obvio que si van a jugar Chile van a querer hacer algo. No me gusta mucho, o sea, la verdad es que cuando juega Chile me gusta, me gusta ver esos partidos, pero nunca he sido muy abanderado con algún equipo, entonces me pasa un poco eso. Pero obviamente nunca, cuando, no sé, po, en el Mundial y todas esas cosas, no me perdía los partidos de Chile. De hecho, en la U, bueno, ustedes no estaban en la U todavía, pero esos días yo no suspendía las clases cuando jugaba Chile en el Mundial. Y aparte que andaba mucho tráfico de gente, era terrible, mejor que todos se quedaran en la casa y después recuperábamos las clases otro día. Profe, ¿cuánto va a durar el control el sábado? Va a durar 110 minutos. ¿Con el tiempo incluido para mandar la respuesta? Claro, porque van a ser 90 minutos para las preguntas, ¿ya? Y 20 minutos para que subas tu control. Ya, gracias, profe. ¿Y cuántas preguntas tiene, profe? Tiene 4, y a las 10, sí, Benja, a las 10. Y tiene 4 preguntas. Profe, hola, Ujú. ¿me escucha? Sí, lo escucho. Es que tengo una duda sobre la guía 2, pero es súper corta, es como sobre un concepto. O sea, ¿Ya? no, ni Sí, ¿qué siquiera eso es concepto? como, es que no es un concepto, mentira, es como lo que dice, es que estoy confundida. Ujú. ¿Se lo puedo leer? Sí, veámoslo. Ya, mire, dice como determine cómo afecta el cambio de precio en las ¿Ya? preferencias del consumidor. Ya. Ya, entonces el cambio A del ver, precio es ¿cómo, P ya, eso quería ver, como y la qué representa el preferencia precio? ¿Y la y preferencia? preferencia del es G. Es G. Entonces, no sé si es de G a DP o de P Ya, a DG. ya. Según yo, Leámoslo otra vez. ¿Qué dice ya, exactamente, Antonella? determine cómo afecta el cambio de precio en las preferencias del consumidor. Entonces, Ah, ¿quién está según yo, afectando a quién? el precio al consumidor Ya, pues, entonces eso es así. es de G a DP, ¿cierto? Sí, porque este afecta a ese. Ah, ya. Ah, ya, ¿Mm? ya. Es que había conversado con unos compañeros y me dijeron, y ellos tenían que era de P a DG. Entonces No, como que pues, yo me confundí. no, pues porque es como el que afecta al otro, ese es como el independiente y ese está afectando al de arriba. Uno siempre que Ah, analiza ya. como cómo se ve afectado ese cuando cambia el de abajo, ¿cierto? Sí. O sea, así es. Ah, ya. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Ujú. Qué bueno que estés viendo eso. Eh, si sabes hacer esto bien, te va a ir bien en el control. Ah, ya. Ya, profe, Ujú. gracias. ¿Alguien me,
Alguien me preguntó, o sea, alguien me sugirió por ahí dónde podía conseguir ejercicios cortos de integración por partes, y era justamente en eso que le había compartido, ¿ya? En ese que le subía a Canvas, que se lo recomiendo súper bien. Bueno, les voy a recomendar otra cosa igual, en realidad. Se los voy a mostrar al tiro. En este de acá, aquí van a encontrar muchas integrales por sustitución, pero o sea, por partes y por sustitución, pero lo bueno es que parten de un nivel bien básico, de sencillas y van aumentando el nivel. Hay muchos ejercicios resueltos y muchos por resolver con la respuesta. Pero también les recomiendo otro librito, que es con el que yo estudiaba integrales. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahí. Se llama Álvaro Pinzón y es el de cálculo integral. Les voy a mandar el link directo. Y este libro ya tiene ejercicios un poquito más avanzados, pero también es bueno para aprender. Tiene 560 problemas resueltos y 485 propuestos, y aparte aparece la respuesta después. Entonces igual pueden ahí estudiar. O se la mandé a alguien por privado. Ahí sí. Así que descárguelo, está re bueno, y aparte con el material de Canvas igual ahí pueden complementar harto. Ahí tienen muchos ejercicios para hacer. Que si quiere partir como entendiendo el contenido, le recomiendo el de Canvas. Si ya sabe, quiere más desafíos, vaya con este libro que le va a servir para estudiar. Ya, si ya subió lo de Mentimeter, está listo, se pueden ir saliendo. Así que nos vemos el sábado, voy a estar conectado, voy a conectar a la hora de la mañana. Probablemente esté conectado al principio y al final para ver si tiene algún problema. Pero ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Y mañana, ¿cierto? Voy a mandarles la invitación hoy día para el Zoom. Profe, ¿es con inscripción o no? Sí, es con inscripción. Yo lo hago con inscripción porque necesito ver cuánta gente se conecta. Yo después esta información igual se la paso, por ejemplo, a Andrés Sale y le digo, mira, como aquí estas actividades los alumnos les gusta participar y vamos generando una estadística. Por eso más que nada necesito saber eso. Ah, ya. Bueno, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense, que estén bien. Profe. Chao, Chao, profe. chao. Profe. Chao, chao.